asumo ese reto, me entrego. En este tiempo le damos gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos cada martes para consagrar un tiempo para alabar al Señor. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque están aquí, los que no se han podido conectar, que bueno, confiando en el Señor que se puedan conectar. Y queremos orar en este momento y vamos a darle la oportunidad a Humberto para que inicie consagrando este tiempo para el Señor. Antes quería leer una cita en el libro de Mateo 6, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia, dice el Señor. Muchachos, el tema del día de hoy es: aprende a vencer el pecado. La cita bíblica es Proverbios 28, del 13 al 14. Quería leérsela, aunque Harold, yo sé que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Sabemos que el pecado es un deseo propio, hermanos, de nuestra naturaleza, y que tiene la sensación de ser placentero por dichas prácticas. Y esas dichas prácticas, muchachos, ofenden a nuestro Dios. Y vamos a desarrollar hoy el tema a través de nuestro hermano Harold para aprender un poco más, ver un poco más claro cómo vencer, cómo aprender a vencer el pecado. Pecado contra ti, te he fallado, mi Señor. Perdóname, restáurame, oh mi buen Jesús. He pecado contra ti, te he fallado, mi Señor. Perdóname, restáurame, oh mi buen Jesús. Saca todo lo malo de mí y todo lo que no te agrada, oh Dios. Sácalo, oh mi buen Jesús. Saca todo lo malo de mí y todo lo que no te agrada, oh Dios. Sácalo, mi buen Jesús. Lávame y límpiame de toda mi maldad. Lávame, límpiame hoy de toda mi maldad. En Salmo 51, fíjense que es un texto bíblico que habla que le estamos pidiendo perdón al Señor por nuestras maldades, por nuestros pecados, ¿no? Básicamente porque somos pecadores, ¿no? No somos pecadores porque de alguna manera no los impusieron, vamos a llamarlo así, ¿no? Viene del pecado original y somos pecadores. Pero nosotros podemos aprender a vencer el pecado, mis amados hermanos, ¿no?
Denme un segundito por acá. ¿Y dónde estoy yo? Por aquí. Ya. Aquí estoy. Bien, mis amados hermanos, fíjense. Cuando nosotros hablamos del pecado, hay que entender qué significa aprender a vencer el pecado, ¿sí? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que para comprender qué significa el pecado, según la Real Academia Española, dice que el pecado es cualquier cosa que se aparta de lo correcto y justo o que falta, ¿verdad?, a lo que es debido. En otro concepto está definido como un acto con que la persona peca voluntariamente. Si ustedes se dan cuenta, esos dos conceptos quieren decir que hay una acción, ¿verdad?, y hay algo que estamos haciendo que es voluntario. O sea, que el pecar es una decisión, por llamarlo de alguna forma. Teológicamente hablando, el pecado es toda acción que el hombre, ¿verdad?, emprende, ya sea en búsqueda de su propio interés, de su propia ideología, y que trasciende los límites del contexto, llevando a alterar los principios básicos de la solidaridad y desfigurando los tejidos de la sociedad. Entonces el pecado trae consecuencias muy fuertes, mis hermanos. Fíjense, si unimos estos dos conceptos, según la Real Academia Española y lo que es teológico, ¿verdad?, podemos decir que la palabra pecado significa errar en el blanco. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. O sea, estoy haciendo lo que es incorrecto. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, algo de lo cual nos hemos arrepentido después, porque cuando sucede lo que viene después, no nos arrepentimos porque sabemos que hicimos algo que no es correcto. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla de algo mucho más profundo, ¿verdad? Algo que trae consecuencias. Amados, el concepto del pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. En 1 de Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros nos pasamos un semáforo, estamos transgrediendo la ley, estamos pecando de alguna forma, porque no estamos cumpliendo una norma que está puesta allí, ¿okay? Cuando desobedecemos a Dios, mis hermanos, estamos ignorando su ley. Lo hacemos consciente o inconscientemente, guiados por una actitud rebelde. La base del pecado se encuentra en rebeldía o en la rebeldía contra Dios y sus mandatos. O sea que cuando estamos haciendo una acción que lleva al pecado, estamos siendo rebeldes porque estamos haciendo algo que va en contra ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. El corazón rebelde es en realidad uno orgulloso. Fíjense todo lo que trae, ¿no? Todo lo que hila. Ese corazón orgulloso quiere probar que sabe más que Dios, que puede solucionar las cosas a su manera y por sus propias fuerzas. Es decir, que pecar es una toma de decisiones y que sabemos cuáles van a ser sus consecuencias. Todos conocemos el relato de Génesis 3:1 al 5. Es un relato donde la palabra habla de una primera rebeldía humana, cuando tanto Eva como Adán quisieron ser como Dios. ¿Por qué comencé con Eva y después con Adán? Porque la que falló en un principio fue Eva. ¿Y después quién vino? Adán. Fíjense, ellos tomaron la decisión de creerle a la serpiente, sabiendo que antes Dios les había advertido, ¿verdad?, que iba a ocurrir. Entonces, ¿Adán y Eva fueron engañados? Claro que sí. Fueron engañados con mucha astucia. El enemigo le creó dudas en el corazón a Eva y básicamente llamó a Dios mentiroso, la engañó y seguidamente cayó Adán. Pero muy a pesar de este engaño, ellos tomaron su decisión, que les trajo como consecuencia que lo que ya todos conocemos, la desobediencia, ¿verdad?, es igual a muerte,
muerte espiritual. Muerte espiritual es igual a separación entre el hombre y Dios. Fíjense, Dios en su gran misericordia nos libra del pecado. Lo primero que hizo es dejarnos sus 10 mandamientos. Dios nos ha dado esas leyes para nuestro propio beneficio. Estas nos ayudan a actuar de forma correcta ante Él, ante los demás, y a la vez nos protegen de cometer errores que pueden traernos como consecuencias terribles, no solo en nuestro día a día, sino consecuencias por la eternidad. Lo segundo es que Jesús pagó nuestros pecados en la cruz. Lo hizo cuando derramó su sangre preciosa, como lo dice 1 Corintios 15:3. Repito, 1 Corintios 15:3, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y remata la palabra en Juan 12, 47, 48. Repito, Juan 12, 47, 48. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Fíjense que tan misericordioso y hermoso es nuestro Padre Celestial, que no solamente nos dio unas leyes para que nosotros andáramos conforme, ¿verdad?, a su palabra, sino que también, ¿verdad?, perdona nuestros pecados. Entonces, si Dios nos dio estos maravillosos regalos, podemos aprender a vencer el pecado, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros vencer el pecado? Uno es confesar nuestros pecados. Nuestra cita de referencia en la invitación que leyó Hendrik, basada en Proverbios 28, 13 y 14, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará la misericordia. El 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón cae en el mal. ¿Sí? Fíjense, mis amados hermanos, ¿a quién debería yo confesarle mi pecado? Básicamente al que me va a escuchar, al Padre Celestial. A Él yo tengo que confesar y decir: Señor, yo fallé, yo pequé. Esto va a traer como consecuencia que si yo tengo un corazón dispuesto, ¿verdad?, va a haber una diferencia. Fíjense, ¿cuántos personajes de la Biblia conocemos que pecaron? Sí, uno de ellos fue José, tal como lo dice en 2 de Samuel 11, 2 al 5. Repito, 2 de Samuel 11, 2 al 5. Dice: José cayó en la tentación y no solo tomó la decisión de adulterar con Betsabé, sino que se encargó de la muerte de Urías, esposo de Betsabé. ¿Él cometió un pecado? Sí, sí lo cometió. ¿Pero qué pasó? La palabra en Salmo 51, 1 al 13, en su contexto, dice o nos habla de que José habló con Dios y le pidió que tuviera piedad de sus rebeliones y su maldad. José tuvo un corazón dispuesto y un verdadero arrepentimiento. O sea que no solamente basta con que yo le confiese mi pecado al Señor, sino que tiene que haber un corazón dispuesto para yo arrepentirme de verdad y no volver a cometer ese pecado. Porque de nada basta, mis hermanos, que yo agarre, le pida perdón a Dios y siga pecando. El punto más importante, y bueno, que hila con lo que yo estoy hablando, es no pecar deliberadamente. Cuando pecamos deliberadamente, no ha existido un arrepentimiento sincero y real. Seguimos tomando la mala decisión de mirar atrás, como lo hizo la mujer de Lot, que está ubicado en Génesis 19:26, que dice: pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Esta mujer desobedeció, quiso regresar a pesar de que se le hizo la advertencia de que no mirara hacia atrás. Entonces, después que yo pequé, pedí perdón y todo esto, voy a volver para atrás, mis amados hermanos. Entonces me voy a quedar como la mujer de Lot, por decirlo de alguna manera. Amados, el Señor quiere que tengamos un corazón limpio. Nos hace libres cuando conocemos de su palabra, conocemos la verdad. Por eso mismo hay una advertencia para cuando ya tenemos conocimiento de lo que el Señor aborrece. Y no se va a escapar del castigo, mis amados hermanos. Amados, esto no lo inventé yo.
Dios es muy claro. La palabra nos habla de un Dios de amor, pero también nos habla de un Dios de justicia. ¿Acaso te gustaría ver a Dios molesto? ¿Sabes cuántas veces Dios te ha dado oportunidades y, ojo, nos las sigue dando? Amado hermano, cuando yo recaigo en el pecado y básicamente peco deliberadamente, y lo escuché de una pastora que dio el domingo su prédica, se crea una atadura, mis hermanos. Y ella ilustraba de que básicamente cuando yo le pido perdón a Dios, ¿verdad? Es como cuando yo me tengo un pabilo atado, ¿no? Ella lo hacía así. Y de repente, ¡pum!, se rompe el pabilo. Yo rompí la atadura porque yo estoy arrepentido en mi corazón. Pero resulta ser que yo volví a pecar. Ese hilo se vuelve más fuerte. Va a llegar un momento que cuesta, pero ¡pum!, rompiste la atadura. Pero va a llegar un momento que ese pabilo no lo vas a poder romper porque estás atado, y tu corazón, mi hermano, se va a volver un corazón no conforme al Señor. Amados hermanos, permítame leerles lo que dice la palabra en Hebreos 10, 26 al 31. Repito, Hebreos 10, 26 al 31 en la Nueva Traducción Viviente, que me pareció acertada en su contexto, en su traducción. Dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. El 27 dice: solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. El 28 dice: pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. El 29 dice: piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? El 30 dice: pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Y el 31 dice: es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. Lo más grave, mis hermanos, es recurrir en el pecado, arrepentirnos, y lo peor aún es que, teniendo conocimiento de lo que ya sabemos y como Dios nos perdona, seguir recurriendo en el pecado. Eso trae juicio, mis hermanos, no solamente a mí como persona, sino va a traer juicio a mi familia y a todo lo que me rodea. Entonces, ¿se puede vencer el pecado, mis hermanos? Claro que sí, lo nombramos. Repito, confesar nuestros pecados, tener un corazón dispuesto y no pecar deliberadamente. Bueno, realmente ese mensaje que ha traído nuestro hermano Harold es contundente, ¿no? Porque el hombre realmente trata de ocultar todo, pero él sabe que la misma conciencia lo lleva a la vergüenza, porque quizás delante del que tengo al frente no lo da a conocer y no se nota nada, pero delante de Dios no podemos mentir, no podemos ocultar el pecado, y lo único que podemos hacer es confesarlo al Señor a través de Jesucristo, buscando el perdón de Dios sobre nuestra vida. Una cosa que es muy importante, que revela el pecado es la lectura de la palabra. Eso nos revela la magnitud del pecado y el peligro que afrontamos nosotros cuando realmente no lo confesamos. Eso nos da a conocer la palabra, y realmente el mismo Espíritu hace que a través de la lectura hace que tú tengas un arrepentimiento y que tú puedas buscar el perdón, pues, de Dios para la salvación de tu alma. Eso, la lectura de la palabra es impresionante, porque primero da a conocer el pecado y segundo da a conocer la gracia de Dios para que tú puedas a través de esa gracia
buscar el perdón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando leemos la palabra del Señor, como la palabra del Señor es espíritu y nosotros también somos espíritu, es revelada su palabra en nuestras vidas y nos hace ver las cosas como Él quiere que la veamos. Se revela el pecado y bueno, como lo dijo Mancilla, si lo confesamos, es allí la única manera que vamos a ser libres, confesando nuestro pecado. Y no nos preocupemos de cómo se va a hacer, porque el Señor es experto en eso y Él sabe el momento y cómo uno va, porque a lo mejor a veces pensamos bueno, si yo digo esto delante de los hermanos, me da vergüenza decir esto delante de Jaro, me da vergüenza decir esto delante de Noé, porque imagínate, estamos aquí llevando la palabra, ¿qué van a pensar de mí? Cuando tenemos esos pensamientos no vienen de Dios, porque más bien está atormentándonos y distrayéndonos para que nosotros no hagamos la voluntad del Señor y seamos verdaderamente libres. Cada día se ve la gloria de Dios y el perfeccionamiento en cada uno de nosotros. Bueno, sí, está muy importante. Harold lo tocó allí y Mancilla lo repasó un poquito, añadiendo, aparte de que confesando nuestros pecados, no pecando deliberadamente, añadió la lectura de la palabra. Eso es fundamental, porque Harold dijo por allí que cuando conociéramos la verdad, así nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y conocer la verdad es conocer la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la que, como dice el hermano Mancilla, nos va a revelar la magnitud de los pecados que estamos tomando. Aparte de eso, yo añadiría, para vencer el pecado, añadiría aprender a vencer el mal con el bien. Porque si vemos que la palabra pecado significa, como dijo el hermano Harold, transgresión de la ley de Dios, es hacer el mal, ¿verdad? Y la palabra nos manda a vencer el mal con el bien. En el libro de Romanos capítulo 12, versículos del 19 al 21 nos dice: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas amontonarás de fuego sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, una manera de vencer el pecado es hacer el bien para estar en la gloria de Dios, viviendo la gloria de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Este tema para mí es una bendición de liberación, ¿ok? ¿Por qué digo una bendición de liberación? Porque cuando venimos al Señor, que nos llama con cuerda de amor, Él desata toda esta ligadura de dolor y de maldición de nuestra alma y de nuestro corazón. ¿Okay? El pecado se vence cuando nosotros venimos al Señor y nos arrepentimos. O sea, tomamos la decisión de arrepentirnos y no seguir pecando más. La mujer samaritana tenía 5 maridos y estaba atada a 5 maridos. Y el sexto que tenía no era su marido. Y el Señor le dijo: anda y dile a tu marido, el que tienes ahora tampoco es tu marido. Y Él le dio la fuente del agua viva y la centró para que ella se arrepintiera. Y el arrepentimiento es una decisión que aún salió corriendo a predicar. Y la gente ya no le creyó a ella, pero como supieron que era el Mesías que estaba, vinieron a aquel Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición el arrepentimiento delante de Dios, porque nosotros mismos nos liberamos del pecado. En la Biblia dice que nos atamos con los dichos de nuestra boca.
¿Por qué nos atamos con los dichos de nuestra boca? Cuando tú ves algo que te atrae y tú sabes que está mal, pero tú sabes que es bello, es bonito, oye, pero es que me atrae, ¿qué me está pasando? Si tú no tomas la voluntad tuya con tus emociones y te sientas y dices, no, esto no es de Dios, estás huyendo del pecado. Pero si te dejas llevar por la concupiscencia de la mirada o el oír lo que no tiene que oír, ya te estás enlazando con los dichos del pecado y pierdes la bendición que Dios te quiere dar en el caminar con Él, en el camino angosto. Pues estamos caminando en un camino angosto. Y en ese camino angosto que caminamos, vamos a tener tropiezos. ¿Qué le pasó a Job? El Señor le dio el permiso a Satanás para que le pasara lo que le pasó. Y no es porque Job estaba pecando. Y no es porque Job decía, hoy voy a orar por mis hijos porque mis hijos a veces pecaron. No. Satanás tuvo un permiso, pero no le tocó el alma. Y es tan así que se rascaba con un ladrillo, mi hermano. Pero no lo negó. Y eso que la mujer lo tentó a que renegara del Señor. Cuando maldice a tu Dios, figúrate tú, palabra que no debe salir de una mujer con un hombre tan santo, por decirlo así, que era Job. Porque es así. ¿Por qué David pecó? Porque vio a la mujer, yo no sé si estaba desnuda ahí, donde se estaba bañando, y el hombre se enganchó, se ató espiritualmente. Y así nos pasa a nosotros algunas veces. Ejemplo, porque siempre traemos ejemplos como un carro. Oye, ¿cuánto quisiera yo tener ese carro? Y no tiene ni una puya. Pero tenemos el Padre de bendición que nos hace guiar a nosotros en su bendición espiritual del reino de los cielos a la tierra para no entrar en un pecado que no debemos entrar. La envidia es un pecado. La codicia es un pecado. Nosotros todos estamos en la voluntad de Dios. Y yo no creo que ninguno de ustedes no esté en la voluntad de Dios igual que yo. Yo, con lo que estoy viviendo, es para yo renegar de Dios. Y decir, oye, siendo tú un Dios tan grande, ¿por qué no me dejaste mi pierna? ¿Y por qué no me...? Eso es pecado, mi hermano. Pelear con Dios es pecado. Y yo sé que lo que me está pasando a mí es la voluntad de Dios, lo estoy aceptando tal cual como es, y estoy feliz. ¿Qué pensaba yo? Que yo iba a estar con unos hombres de valor para poder expresar lo que yo tengo ahorita y que ellos puedan crecer en el Señor, como yo estoy creciendo a través de ustedes. El hermano que dice que, oye, no tengo, no, usted tiene, mi hermano. El hecho de que usted esté aquí con nosotros, usted tiene. Lo que pasa es que usted le da como el temor de soltar la palabra que tiene que soltar. Sé que te es un aprendizaje y te entiendo porque yo también era así. A mí mi esposa me sacaba la palabra con cucharilla, porque ni hablaba. Y ahora como que hablo demasiado. Pero soy claro, usted tiene. Usted tiene lo que Dios le está dando. Usted tiene aquí varios hombres que lo están instruyendo a usted en los valores de Dios para que usted en su familia y también delante de cualquier hombre y cualquier mujer usted tenga una base fundamental para decir no o para decir sí. Pero primero nuestro Dios. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios.